Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre reflujo gastroesofágico. Después de haber hablado de trastornos motores, vamos a comenzar a hablar de las patologías en donde podemos ver parte de estos trastornos. Reflujo gastroesofágico, ¿qué es? El reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Es la devolución del contenido gástrico hacia el esófago, ¿cierto? Pero que tiene una característica. No es solamente que el contenido gástrico suba al esófago, sino que además tenga la cantidad de tiempo y la cantidad de contenido que se vuelve, debe tener la potencialidad, al menos, o en concreto, haber hecho daño al epitelio esofágico, ¿cierto? O hace daño, como por ejemplo una esofagitis, o tiene al menos la potencialidad de causar una esofagitis o algún otro tipo de daño en la mucosa esofágica. Si no es así, si no se cumplen esas dos características, no estamos hablando de un reflujo patológico. Todos tenemos un reflujo que de alguna manera puede ser normal, ¿ya? Mientras este tenga una corta duración y mientras rápidamente las ondas peristálticas secundarias efectúen el clearance esofágico y no haya daño en la mucosa esofágica, vamos a hablar de que es un reflujo normal o fisiológico. Si ese tiempo de exposición, si esa cantidad, si esa frecuencia se altera, vamos a hablar de un reflujo patológico porque ya tiene la potencialidad de causar daño a la musculatura, ¿cierto? Perdón, a la mucosa del esófago. El reflujo es una patología de alta frecuencia. ¿Ya? La encuesta nacional de salud del año 2001, que fue la última vez que se consultó acerca de los síntomas de reflujo, nos muestran que al menos un 60% de la población adulta chilena lo padece. Y se definió el reflujo como al menos 2 episodios de pirosis a la semana. Sobre el 60% de la población adulta chilena lo tenía. Y la manera en la cual se manifiestan las molestias del reflujo gastroesofágico pueden ser de dos maneras. O digestivas, es decir, molestias propias que se producen en el tracto digestivo, ¿cierto? Alto, o algunas extradigestivas, que tienen que ver con ya la salida del contenido, ¿cierto? Hacia cefálico, de lo que se está refluyendo, y la caída de este hacia la vía respiratoria. Es así como las manifestaciones digestivas pueden ser pirosis, epigastralgia, regurgitación principalmente, ¿cierto? Es como los tres principales. Y cuando ya se supera, ¿cómo se llama?, el esófago y comienza a caer este contenido fluido hacia la vía respiratoria, nos encontramos con algunos síntomas, por ejemplo, como disfonía, ¿cierto? Estos pacientes que se ponen, entre comillas, roncos sin nunca haber estado resfriado, por ejemplo. Tos irritativa, ¿cierto? Y si esto se produce en la noche cuando el paciente está durmiendo, ¿cierto?, en decúbito, puede llegar a producir lo mismo que produce una insuficiencia cardíaca, una disnea parasitática nocturna. Y las complicaciones también pueden ser del área digestiva o del área extradigestiva. Es así como de las complicaciones digestivas podemos encontrar esofagitis, hemorragias digestivas, estenosis esofágica, ¿cierto? O Barrett, que vamos a hablar después de Barrett en otra clase. Y de las complicaciones que se producen de las mismas manifestaciones extradigestivas, asma bronquial, ¿cierto? O infecciones respiratorias a repetición. ¿Qué, qué produce, qué ayuda a producir, cuáles son las causas, ¿cierto?, del reflujo gastroesofágico? Es la disfunción del aparato esfinteriano. Y cuando hablamos del aparato esfinteriano estamos hablando de la suma de dos componentes. Uno que es el esfínter esofágico inferior, con su longitud, tono y ubicación normal y característico, ¿cierto? Y al mismo tiempo de la impronta yatal, ¿cierto? Que es este orificio por donde el esófago es capaz de atravesar desde el abdomen hacia el tórax, ¿cierto? Cuando este tiene un diámetro mayor, esa impronta yatal no nos ayuda, ¿cierto?, a la contención y ayudar a prevenir de esa manera el reflujo esofágico. Es lo que conocemos como una hernia yatal. Y esta disfunción del aparato esofágico se produce por varias causas. Uno, por ejemplo, obesidad. Hoy por hoy, ¿cierto?, obesidad es un tremendo tema, es tremendamente importante, es una pandemia mundial. Y el aumento de la presión intraabdominal hace que se desplace, ¿cierto?, las presiones, de tal manera que favorecen al reflujo esofágico. Lo que decíamos, la hernia yatal, el hecho de que esta impronta yatal no esté causando esta colaboración en el aparato esfinteriano permite que haya reflujo y además que el esfínter cede
desplace hacia la zona intratorácica, ¿cierto? Quedando sometido a presiones negativas por cada inspiración que se hace, ¿cierto? Y de esa manera también favorece el reflujo gastroesofágico. El hecho que tengamos como un trastorno motor un esfínter esofágico inferior hipotensivo, o sea, tenga presiones menores a las normales en reposo, permite que haya reflujo. Relajaciones transitorias, que son relajaciones que se producen durante el sueño, durante la noche, ¿cierto? Estando en decúbito, en que se relaja el esfínter transitoriamente, permitiendo reflujo gastroesofágico, el cual, si es por un periodo prolongado, no se gatilla rápidamente la onda secundaria, puede producir daño tisular, ¿cierto? Algunos alimentos, llamemos irritantes y mediatorizantes, pueden ayudar a tener reflujo gastroesofágico. Medicamentos también pueden favorecer el reflujo en la medida que disminuyen dentro de su efecto la presión del esfínter esofágico inferior. Los bloqueadores de los canales del calcio, ¿cierto? Muchos tipos de antihipertensivos, benzodiazepínicos, etcétera, nos causan, ¿cierto? Disminución de la presión del esfínter y con eso reflujo gastroesofágico. Postquirúrgico. Hoy en día tenemos la cirugía bariátrica, la gastrectomía en manga, la cual altera las fibras gástricas, como se llama, del esfínter esofágico inferior, que son terminalcardias, y por lo tanto puede favorecerse el reflujo gastroesofágico. Y si tenemos una obstrucción en el estómago distal, por ejemplo, a nivel del píloro, un síndrome pilórico, esta falta de vaciamiento gástrico también nos va a producir un reflujo gastroesofágico. Una vez que tenemos un paciente que está consultando por reflujo gastroesofágico, ¿cómo lo vamos a estudiar? Bueno, el primer examen que uno debe pedirle a estos pacientes es una endoscopía. Es la endoscopía el examen de elección para poder hacer el diagnóstico del estudio de un reflujo gastroesofágico, en cuanto podemos ver secuelas del reflujo, llámese esofagitis o algunas complicaciones de una esofagitis, como por ejemplo estenosis o hemorragias, úlceras, o incluso un esófago de Barrett. También dentro del estudio podemos hacer algunas pruebas terapéuticas que obviamente las podemos comenzar a hacer incluso cuando el paciente no hemos hecho la endoscopía, que es lo que llamamos el test de omeprazol o el PPI test de Proton Pump Inhibitor Test, en donde al paciente durante 15 días le damos la dosis máxima de omeprazol sin pedir que cuide su dieta, así con una dieta absolutamente normal, y pedimos que durante estos 15 días él lleve una bitácora. Esta bitácora tiene que ir mostrando los síntomas del paciente, si es que efectivamente presenta reflujo, presenta vómito, regurgitación, etc. Y debe haber una supresión brusca del PPI, del omeprazol, por ejemplo, en este caso, de tal manera que analizamos durante los siguientes días en qué minuto reaparecen los síntomas si es que efectivamente con el uso del omeprazol hubieran desaparecido completamente. Y nos va a ayudar a saber, por ejemplo, qué tipo de tratamiento deberíamos darle a un paciente. Es decir, si un paciente va a requerir tratamiento intermitente, va a requerir un tratamiento solo en caso de necesidad o va a requerir un tratamiento permanente. Y de esa manera también ayudarnos a diferenciar si es que requiere un tratamiento permanente, por ejemplo, si ofrecerle al paciente una cirugía o el tratamiento médico propiamente tal. ¿Cómo vamos a hacer el estudio y cuál es el examen que nos va a decir este es el gold standard en el fondo del estudio del reflujo gastroesofágico? Es la pH-metría esofágica, hoy por hoy, idealmente una impedancia o pH-metría. Es el examen que va a ser capaz de captar el contenido ácido del estómago dentro del esófago y al mismo tiempo, si agregamos la impedanciometría, vamos a ver el viaje del bolo alimentario en el descenso cuando el paciente come y vamos a poder ver y captar también el bolo de reflujo cuando éste está ascendiendo en el esófago. Vamos a revisarlo dentro del estudio. La radiografía de esófago estomagoduodeno, ¿cierto? Que nos va a mostrar el perfil anatómico del tracto digestivo alto, de tal manera que vamos a ver, por ejemplo, con claridad una hernia yatal. Cuando ya estamos pensando en operar al paciente, la manometría esofágica, en este caso de alta resolución, es un examen que es perentorio y obligatorio para hacer en todos los pacientes, sobre todo en aquellos que pensamos que deben operarse, puesto que es el examen que si nos muestra un trastorno motor esofágico con una motilidad esofágica disminuida o ausente, o un esfínter esofágico inferior que no se relaja, va a estar completamente contraindicada la cirugía antirreflujo. Cuando frente a estos exámenes a veces se hace difícil poder hacer el diagnóstico, no queda claro y el paciente sintomáticamente todavía lo vemos complejo,
Tenemos otras opciones que son bastante menos frecuentes de hacer, no son estándar, y es, por ejemplo, la scintigrafía de vaciamiento gástrico que se hace a sólidos y a líquidos. Cuando uno lo hace líquido, el líquido rápidamente abandona el estómago y a sólidos hay un retraso en el vaciamiento de este contenido, de tal manera que podemos inferir de esa manera que el paciente puede tener un reflujo gastroesofágico, puesto que tiene un vaciamiento gástrico lentecido. Y una manometría de 24 horas cuando no nos queda tan claro, ¿cierto?, los estudios que hemos hecho y queremos buscar las relajaciones transitorias que se producen en la noche. Cuando ya tenemos al paciente estudiado y tenemos al paciente ya definido que tiene un reflujo gastroesofágico, ¿qué vamos a hacer con él? Tenemos que ofrecer un tratamiento. Y este tratamiento, en primera instancia, ¿cierto?, habitualmente es médico. Sobre todo si es que después de haber hecho un PPI test definimos que el paciente no requiere un tratamiento de permanencia. Y el tratamiento consiste en, obviamente, un cambio en el estilo de vida del paciente. Inicialmente tenemos que indicarle dieta, en la cual debe evitar todo lo que sean medicamentos mediatrizantes e irritantes, y ver cómo podemos manejar aquellos medicamentos que el paciente requiera, pero que sabemos que pueden ser hipotensores del esfínter esofágico inferior. Tenemos que apoyarlo con medicamentos, en este caso inhibidores de la bomba de protones, que son en este minuto el gold standard del tratamiento médico. Todos los demás medicamentos obviamente no van a ser de primera línea y tal vez pudieran apoyar el efecto que hacen los omeprazol o los medicamentos familiares del omeprazol, ¿cierto? Pero que no tienen el mismo efecto que tienen los inhibidores. El paciente no puede usar ropa ajustada, debe alzar la cabecera de la cama al menos 15 centímetros, debe evitar hacer movimientos de valsalva, y si uno empieza a sumar todas las medidas que tiene que hacer para que el paciente no tenga reflujo, podemos lamentablemente ver que la calidad de vida de él pudiera verse bastante afectada. Y por sobre eso, ninguna de estas medidas mejora el reflujo, solo alivia los síntomas, es decir, evitamos que el paciente tenga la pirosis o la molestia de epigastralgia que puede producir el reflujo. Ni siquiera podemos evitar con esto la regurgitación, salvo tal vez que con el alza de la cama y evitar la posición de acostada, podamos ayudar al paciente. Se han desarrollado diversas técnicas endoscópicas, tratando de, siendo una enfermedad benigna, tratar de hacer lo menos invasivo posible el tratamiento de nuestros pacientes, y se han intentado hacer varias técnicas endoscópicas. La verdad, ninguna ha dado buenos resultados. Por eso ni siquiera nos vamos a detener a hablar de ellas. Hay algunos casos que han estado reavivándose después de la cirugía bariátrica, en la cual hay algunos, como técnicas como la gastrectomía manga, que pueden presentar un poco de reflujo, pero no vamos a detener como se llama la técnica endoscópica. La técnica quirúrgica es el Nissen, el floppy Nissen, que en este minuto es la técnica quirúrgica estándar para el reflujo. Cualquier otra técnica, es cierto, va a tener que ver con alguna modificación en base a la función esofágica que tenga ese paciente. Si tiene algún trastorno motor, como se llama, con una peristalsis de baja presión, puede ser que a lo mejor uno quiera hacer una técnica que en vez de hacer un flap de 360 grados tenga 180 o 270, pero en general un Nissen es la técnica estándar. Y somos muy exigentes con los resultados, puesto que usamos encuestas de calidad de vida para saber cómo el paciente está evolucionando y al mismo tiempo una escala sintomática que tiene que ver con que el paciente se sienta bien sin el uso de ningún tipo de medicamentos, como el BISIC 1, BISIC 2, que se siente bien pero debe requerir todavía apoyo de algún tipo de medicamento como omeprazol, o el BISIC 3, en el cual el paciente no tiene ningún tipo de resultado. Deteniéndonos un poco en la cirugía efectivamente hoy en día se hace vía laparoscópica y prácticamente no se hace esta técnica hoy en día de manera abierta, salvo alguna excepción, en donde lo que se hace generalmente es soltar todo el fondo gástrico, soltar el tercio distal del esófago, de tal manera de reducir o retirar reparar alguna hernia tal que el paciente pudo haber tenido. Se envuelve el esófago con el mismo estómago, creando una suerte de bufanda, que debe tener al menos 2 a 3 centímetros para generar un nuevo esfínter esofágico inferior, de tal manera que se genere una zona de mayor presión. No puede ser tan alto, puesto que el paciente no puede tener disfagia, no debe tener disfagia después de la cirugía. Sin embargo, cuando se distiende el estómago, al distenderse también esta zona de las paredes del estómago, se genera una mayor presión y de esa manera se disminuye la posibilidad de que exista y la verdad es que desaparece el reflujo gastroesofágico. Podemos ver
Esta es una cirugía, son fotos de una cirugía que realicé yo. Podemos ver aquí el esófago, el pilar derecho del hiato esofágico, el pilar izquierdo, el nervio vago en esta zona. Y como pueden ver, todo esto que está aquí, esta zona amplia, es efectivamente una hernia yatal por donde protruía el estómago desde el abdomen hacia el tórax. Esa hernia fue reparada con puntos anteriores, con puntos posteriores, de tal manera que queda solamente el esófago. Estamos pasando el estómago por detrás del esófago y posteriormente haciendo la sutura como se veía en el diagrama. Si quieren ver la cirugía completa, está sin editar en esta dirección de YouTube. Cuando hacemos el estudio de pH, la pH-metría, esta pH-metría nosotros sabemos que tiene el paciente reflujo o no, porque se hace un score de la exposición ácida, tanto en el tiempo, en la posición en la que está el paciente, si se presenta de noche, ¿cierto? Y ese score lo hizo el doctor de Mister. Aquí tuve la oportunidad de estar y compartir en un curso que él organizaba todos los años, ¿cierto? El doctor Tom de Mister, que fue quien creó ese score. Y nos vamos a detener discretamente, ¿cierto?, en el estudio de la pH-metría, y en este caso la impedancia pH-metría, ¿cierto?, que es la medición del pH intraesofágico asociado, ¿cierto?, al movimiento del bolo alimentario, ya sea descendente o ascendente, en los casos que el paciente tenga reflujo. Y además esto nos permite asociar si efectivamente este reflujo, que lo podemos ver, es ácido o no es ácido, y si tiene asociación, ¿cierto?, con los síntomas que pueda tener el paciente. Es decir, si hay coincidencia entre las molestias que tiene de pirosis y epigastralgia con el minuto en el que el paciente efectivamente tiene un reflujo gastroesofágico. Y al mismo tiempo, como vemos el movimiento del bolo alimentario, no solamente el pH que se mide del paciente, podemos ver si un tratamiento médico está siendo eficiente y efectivo. Es decir, si al dar omeprazol, por ejemplo, el paciente ya no tiene molestias, y podemos hacer este examen con el omeprazol, sabiendo que si tiene reflujo o no tiene reflujo, si el efecto del remedio es tal o no lo es. ¿Cómo funciona la impedancia? La impedancia, ¿cierto?, es la resistencia al paso de electrones. Es como si colocáramos un cable de corriente, ¿cierto? Y entre medio, dos cables separados, ¿cierto? Y entre medio de estos dos cables colocáramos alguna solución que fuera conductora. Y la verdad es que todo conduce electricidad. La madera, ¿cierto? El aire, que es lo que más resistencia al paso de electrones que puede ofrecer, ¿no es cierto? O incluso los conductores, que son los que menos resistencia al paso de electrones. Y el bolo alimentario, si yo quiero ver cómo pasa la electricidad en estas ondas simuladas de un lado para otro, el bolo alimentario al pasar, ¿cierto?, por esta zona, hace caer la resistencia. Y yo veo efectivamente cómo cae la resistencia cuando avanza el bolo. Como pueden ver, antes de que pase el bolo hay pequeño aumento de resistencia, porque generalmente cuando uno traga un poco de aire primero. Y ese aire produce un aumento de resistencia al paso de electrones, que cuando viene el bolo cae bruscamente, y cuando termina de pasar, viene otro poco de aire, ¿cierto?, antes de llegar a la impedancia basal. Es así como, medido en varios canales a lo largo del esófago, podemos ver cuando el paciente traga que esto tiene una inclinación, ¿cierto?, en el tiempo, y vemos que el paciente esto es una dilución normal. Y si el paciente tiene un reflujo, vemos que la diagonal se inclina exactamente hacia el otro lado, y posteriormente este mismo reflujo es nuevamente por una onda peristáltica secundaria del útero para devolver al estómago. Entonces esto permite ver efectivamente el reflujo gastroesofágico, no solo inferirlo porque hay una medición de pH. Ahora, cuando esto nosotros lo medimos simultáneamente, el pH, si al ver esto, a esta altura que se encuentra el medidor de pH, vemos que hay una caída, podemos definir si hay un reflujo ácido, si hay un reflujo de ácido débil, o si definitivamente hay un reflujo de tipo no ácido. Como por ejemplo acá. Cuando tenemos un reflujo en esta zona y vemos que cae el pH, podemos decir que es un reflujo ácido. Cuando cae el pH, pero queda en el límite de pH 4 aproximadamente, hablamos de que es un ácido débil. Y si tenemos este mismo episodio de reflujo, pero no hay cambios en el pH, hablamos de un reflujo alcalino o más bien no ácido. La manometría esofágica, ¿cierto?, es el examen funcional que evalúa la motilidad, ¿cierto?, del esófago y del complejo esfinteriano.
y las alteraciones en la motilidad y la reacción contraindican la cirugía del reflujo, ¿cierto? En el caso de que sean importantes. En resumen, la manometría mide las presiones fácilmente, de manera con calidad, ¿cierto? De manera muy rápida, que bien hechos con un paciente que lo tolera dura 10 minutos. Es muy sencillo, ¿cierto? El software nos ayuda mucho a toda la medición de las presiones, ¿cierto? Viendo mapas espacio-temporales que ayudan a identificar estos patrones dinámicos normales o patológicos de la motilidad esofágica que nos permiten confirmar o contraindicar la cirugía antirreflujo. Pero hablamos delante de un aparato esfínteriano. No hablamos solamente del esfínter esofágico inferior, que es lo que estamos midiendo, por ejemplo, con la manometría. Y para hablar del aparato esfínteriano tenemos que identificar, ¿cierto?, dos elementos. Uno, que es lo que llamamos el cardias, que en el fondo es una situación anatómica con la que no se nace, no hay nada, no tiene un epitelio propio, no tiene una musculatura propia, es inferir que es la zona, como se llama, que se encuentra entre el esófago inferior, ¿cierto?, y el esfínter esofágico inferior, y que al mismo tiempo, ¿cómo se llama?, es donde se produce la falla y es donde tenemos que hacer las reparaciones. Ahora, de esta manera, nosotros podemos inferir qué es lo que ocurre y cómo se puede formar una hernia tal. Vamos a simular que este globo tiene aquí el esófago. Vamos a simular, ¿cierto?, un esófago con este diagrama del globo, y este globo que está aquí es el estómago. Esto es lo que pasa con el estómago cuando nosotros comemos. ¿Y qué es lo que hemos comido nosotros durante estos años? Bueno, rico McDonald's, que tiene alto contenido graso, es decir, que se demora mucho tiempo en vaciarse el estómago. Con una buena Coca-Cola de medio litro, la Coca-Cola tiene pH 2, así que agregamos harto ácido, dando vuelta durante mucho rato adentro del estómago sin vaciarse, ¿cierto? Y si queremos imaginarnos que estos dos puntos rojos son el hiato esofágico, son los pilares del diafragma, y tenemos que cuando distendemos estamos forzando, acortando este esófago, ¿cierto? Y distendiendo, separando los pilares del diafragma. Si además asumimos que esta es la zona donde debería estar el cardias, ahora esta zona va a quedar completamente expuesta al ácido, y eso nos va a causar más daño en la mucosa esofágica distal, pudiendo producir con más facilidad un esófago de Barrett y consecuentemente a eso también un cáncer de un adenocarcinoma esofágico. Este es un diagrama de flujo. Mucha atención, porque cuando alguien viene a consultar o viene derivado, ¿cierto?, por pirosis y regurgitación, ¿cierto?, con sospecha de un reflujo esofágico, ¿cierto?, puede venir, ¿cierto?, derivado incluso por un broncopulmonar, que en un estudio de asma pesquise esto, ¿cierto? Nosotros en general lo que hacemos, podemos hacer inmediatamente una encuesta de calidad de vida, ¿cierto? Y la primera medida es hacer una endoscopía. Si esta endoscopía es absolutamente normal, nosotros hacemos a lo mejor el PPI test. Si este PPI test es positivo, ¿cierto?, o negativo, es hacia donde vamos a dirigir nuestro estudio. Entonces, si es positivo, es decir, el paciente tiene respuesta al omeprazol, se le quitan las molestias, y estas molestias, se demoran más de 5 días en reaparecer, al paciente le ofrecemos definitivamente tratamiento médico, manejo nutricional, ¿cierto?, tratamiento medicamentoso, con inhibidores de protones, y a demanda. Este tratamiento puede ser sin respuesta o respuesta parcial. Si tiene respuesta, puede ir a tratamiento permanente, ¿cierto? Y dependiendo cómo responda, también podría ir a tratamiento intermitente. Si es intermitente, si es a demanda o si el paciente lo prefiere, ¿cierto?, va a seguir sus controles con el gastroenterólogo. Si el paciente no tiene respuesta a los inhibidores de protones o respuesta es parcial, a este paciente le ofrecemos una impedancia pediatrimetría para confirmar su diagnóstico. Si esta es completamente normal, podemos encontrarnos aquí con una dispepsia funcional, y eso probablemente muchas veces está asociado a trastornos de ansiedad que requieren otro tipo de manejo que no es precisamente gastroenterológico. Y si es positivo, podemos volver a intentar optimizando nuestro tratamiento médico. Sin embargo,
puede ser que no nos resulte. Si es negativo, es decir, no hay respuesta en el PPI test, ¿cierto? El paciente persiste con síntomas, persiste con TPS, omeprazol, ¿cierto? Comenzamos inmediatamente sin pasar por el tratamiento médico en nuestro estudio, ¿cierto?, de reflujo. Ahora, si el tratamiento que requiere el paciente es permanente, o nos estamos encontrando a lo mejor con un reflujo no ácido, al paciente le podemos ofrecer tratamiento quirúrgico. ¿Bien? Devolvámonos un poco para atrás. Si en la endoscopía nos aparece una esofagitis, esta esofagitis puede ser leve, el camino es exactamente igual que si tuviera un reflujo gastroesofágico, como se llama simple esofagitis. ¿Bien? Tratamiento médico, manejo nutricional, siguiendo el mismo esquema. Pero si es moderada, severa, en general, preferimos nosotros por lo menos ofrecer cirugía inmediatamente a ese paciente. El manejo médico de esos pacientes es bastante más complejo, requiere más dosis y la intervención en la calidad del paciente es muy mala. Si el paciente sigue teniendo un Barrett, eso sigue otro camino que es completamente diferente. Ahora, si el Barrett no tiene displasia o tiene displasia leve, podemos ofrecer también tratamiento quirúrgico, una cirugía antirreflujo, ¿cierto? Pero si tiene una displasia severa, y vamos a ver la clase de Barrett, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de tratamiento que hacer en base según los hallazgos que tenga. Ahora, si hacemos una evaluación endoscópica, a este paciente tenemos que hacerle tomar una técnica de reflujo. No sacamos nada con resolver un Barrett, la mucosa esofágica distal, pero el paciente mantenerlo con reflujo. Y cuando ya decidimos operarlo al paciente, le vamos ofreciendo ya el estudio de que va siendo dirigido a un tipo de cirugía. Radiografía, ¿cierto? La manometría esofágica, en donde si nos vemos, encontramos en esta manometría con un trastorno severo de la motilidad de la peristalsis, ¿cierto? Queda contraindicada la cirugía, pero podemos tener otros hallazgos, ¿cierto? Como una calasia, un jackhammer, donde obviamente el tratamiento va a ser otro. Es raro encontrarse generalmente con una calasia cuando todo apunta que es un reflujo, cuando no hemos tenido ningún otro hallazgo, por ejemplo, en la radiografía, pero la podemos encontrar, ¿cierto? Ahora, si nos encontramos con los hallazgos característicos de un reflujo, que es un esófago, un esfínter incompetente y un esófago normal, hacemos nuestro examen laboratorio y al paciente le ofrecemos nuestro Nissen laparoscópico. La medicina, la cirugía en particular, es una profesión muy linda que permite tener muchas oportunidades y distintos tipos de trabajo. Este es un trabajo que yo tuve hace algún tiempo atrás. Yo fui médico de evacuación aeromédica, ya no me dedicaba en avión o helicóptero a trasladar pacientes graves. Y este es un vuelo que hicimos para rescatar pacientes a las Islas Falkland. Llegamos, aterrizamos con un día lluvioso, ¿cierto? Y como pueden ver, nos subimos a un helicóptero que se parece mucho, es un Sea-King, se parece mucho al que ocupa el presidente de los Estados Unidos, pero este está venido a menos, no en la versión de lujo. Y podemos ver aquí que tenemos el equipamiento para trabajar en enfermos. Este helicóptero puede trasladar 8 enfermos simultáneamente. Muchas gracias.